Bien, pues vamos a comenzar con algunos conceptos básicos en esta clase introductoria del curso de geometría analítica. Lo primero, bueno, es comprender la unión de estas dos palabras, geometría analítica. Tal vez ya platicamos esto en el arranque del curso, pero bueno, pues esta palabra de geometría nos, pues nos transporta a precisamente a figuras, ¿verdad? Y pensamos en todo esto que hemos estudiado desde la educación básica, ¿verdad? Eh, Formas, figuras, eh, lo ubicamos más así, ¿no? Cuadros, triángulos, círculos. Eh, Entonces, pero bueno, vamos a quedarnos con esta parte más general. eh, Formas, figuras, todo lo que tiene que ver con espacio, los elementos visuales, ¿verdad? Y analítica, todo lo relacionado, pues obviamente a análisis. Y en matemáticas, cuando hacemos referencia a analítica, como por ejemplo, cuando decimos que la forma analítica de una función, pues nos referimos a esta, digamos, como a la parte de la expresión algebraica, es decir, a este lenguaje, pues ya algebraico, en donde utilizamos estas variables, ¿verdad? Entonces está toda esta parte de pues más el análisis algebraico. Entonces, pues en la clase lo que vamos a hacer es unir eh, estos dos conceptos. Vamos a trabajar mucho la parte visual, gráfica. A ver, no significa que vamos a trabajar eh, solamente, o sea, no vamos a trabajar eh, estos conceptos de círculos, cuadros y triángulos, ¿verdad? Polígonos. No, vamos a trabajar lo que ya vimos en el arranque del curso sobre secciones cónicas, rectas, conceptos básicos que vamos a empezar a ver el día de hoy. Pero es esta parte visual de las matemáticas, gráficas. Pero estas gráficas las vamos a relacionar con álgebra. Vamos a demostrar principalmente en la parte de conceptos básicos, distancia, eh, pendiente, recta, circunferencia y parábola. Principalmente vamos a demostrar muchos de los teoremas o de estas fórmulas. No nada más aprendérnoslas así como fórmulas, sino ver estas demostraciones. Bueno, entonces por geometría analítica, pues bueno, aquí tenemos algunos de estos principios. Es una rama de las matemáticas. Vamos a ver métodos algebraicos para estudiar propiedades geométricas y las relaciones de figuras y espacios. Implica representar formas geométricas y sus propiedades utilizando sistemas de coordenadas, típicamente el sistema cartesiano, aunque pues bueno, también al final del curso vamos a ver el sistema polar. Y pues este enfoque permite un estudio preciso y sistemático de la geometría a través de ecuaciones y métodos algebraicos. Nada más para darnos recordar un poquito lo que vamos a estudiar, algunos conceptos básicos, pues es los sistemas de coordenadas, el sistema cartesiano, ¿verdad? X y Y, el sistema polar, que pues el sistema polar, pues a lo mejor se va a relacionar un poquito con los números complejos, ¿verdad? Y pues desde antes de estudiar el sistema cartesiano, que es lo que vamos a estudiar en esta primera sesión, vamos a estudiar el sistema unidimensional, el sistema unidimensional. Desde ahí vamos a estudiar el concepto de distancia, ¿verdad?
Y bueno, recordando los puntos y coordenadas, X y Y, ¿verdad? Y bueno, el espacio tridimensional, ese principalmente lo van a ver en álgebra para ingeniería. Bien, vamos a comenzar primero con el sistema coordenado unidimensional. Unidimensional. Una sola dimensión, una línea. Y entonces, en esta línea ya vamos a ubicar un punto principal, que en este punto principal vamos a tener el origen, ¿verdad? El origen, pues es el que a veces ubicamos como el punto cero, y en este punto cero, bueno, por convención vamos a definir hacia la derecha o hacia la izquierda los números positivos o negativos, ¿verdad? Pero esto es por convención. Entonces, hacia la derecha vamos a marcar los positivos, hacia la izquierda los negativos. Mm, y desde aquí ya vemos cómo se unen estas dos palabras, geometría analítica, a una figura como una simple línea. Le estamos asignando valores, le estamos dando un significado, ¿verdad? Um, ya desde ahí ya se está uniendo pues estos dos conceptos, ¿verdad? Esto pues se está creando, o sea, esto es una creación para poder analizar pues funciones, analizar relaciones, ¿verdad? Entre los números y luego pues aplicarlas más adelante, pues en el eje de las X se puede representar metros, tiempo, dinero, cualquier variable, ¿verdad? Em, puede adquirir un significado o cierta aplicación. Bueno, vamos a ver un primer concepto que es, bueno, una primera definición, que es el segmento rectilíneo dirigido, que es una porción de línea recta. Una porción de línea recta, ya estudiaremos la línea recta, comprendida entre dos puntos. Estos dos puntos se llaman extremos del segmento. Y aquí, bueno, vemos este ejemplo, tenemos esta línea recta, aquí está la L, y es una porción de esta línea recta. Es este pedacito que está marcado en morado, tiene estos dos extremos, el punto 1 y el punto 2, y la ubicación de estos puntos, pues las podemos ubicar en estas coordenadas x1 y x2. Se le dice, bueno, segmento, es nada más un segmento, una porción, y es dirigido. ¿Por qué dirigido? Bueno, a ver, si cambiamos las letras en lugar de P1 y P sub 2, si fueran A y B, ¿por qué dirigido? Porque no es lo mismo el segmento AB, es diferente al segmento BA. Son segmentos distintos, ¿de acuerdo? Am, más adelante, o bueno, con el conocimiento que tú ya sabes, si estuviéramos hablando de vectores, pues el vector que va desde A hasta B es diferente al vector que va de B hasta A. Tienen un origen distinto. Uno empieza en A y uno empieza en B. Ahora, intuitivamente, su distancia, la distancia que hay entre estos dos puntos es la misma, ¿verdad? O la magnitud, la medida, si tomamos una regla, una cinta de medir, desde el punto A hasta el punto, perdón, desde el punto 1 hasta el punto 2, pues la medida va a ser la misma, ¿verdad? No. Su distancia es la misma. Eh, de eso se trata el teorema 1. La distancia entre los puntos 1 y 2 en un sistema de coordenadas unidimensionales, que bueno, viene siendo la recta numérica,
se va a definir como el valor absoluto de la longitud del segmento rectilíneo y se va a expresar de la siguiente manera. Y se nos muestran estas dos fórmulas. Y esta es la distancia en una sola dimensión. Una sola dimensión. Y la distancia se va a definir con el valor absoluto. Entonces, pues bueno, el valor absoluto, aquí vemos pues, una aplicación para valor absoluto, que es la distancia en una dimensión, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos fórmulas? Pues los segmentos son distintos, ¿verdad? No es lo mismo el segmento que empieza en P1 y termina en P2 a el segmento que termina en P sub 2 y termina en P sub 1, ¿verdad? El valor absoluto sí que es lo mismo, ¿verdad? Ya conocemos la función del valor absoluto. El valor absoluto de x2 menos x1 va a ser igual al valor absoluto de x1 menos x2, ¿verdad? Es decir, démosle valores, si le damos valores, si x1 fuese 5, ay, que no se ve muy bien, si x1 fuese 5 y x2 fuese 11, pues aquí el valor absoluto sería 11 menos 5, 6, y acá 5 menos 11, bueno, valor absoluto de 6 es 6 y valor absoluto de menos 6 es 6, ¿verdad? Nos va a dar la misma distancia. Pues lo sabemos intuitivamente, si sacamos una regla, la medida va a ser la misma, ¿ok? Esto aplica, aquí estamos viendo una dimensión, digamos, horizontal, pero si fuese una dimensión vertical, también sería aplicar lo mismo, ¿verdad? El valor absoluto en dos coordenadas verticales. Demostración. No nos quedemos nada más con la fórmula, sino hagamos una pequeña demostración. La distancia entre estos puntos, vamos a ver, la distancia entre estos puntos, vamos a decir, vamos a marcar desde aquí, desde el origen. Es decir, digamos que vamos desde el segmento, desde el origen hasta el punto 2. Entonces, todo ese segmento completo se puede dividir en dos segmentos, desde el origen hasta el punto 1, más el segmento del punto 1 al punto 2. Entonces, con este principio, a ver, volvamos un poquito a esta fórmula. Con este principio de esta fórmula, fíjense cómo en esta fórmula estamos haciendo la resta de el segundo punto menos el primero. O sea, hace x2 menos x1. Aquí, punto 1, punto 2. x1 menos x2. Es un poquito como que para que lo relacionemos, es un poquito como la fórmula del desplazamiento que se estudia en física o en mecánica clásica, ¿verdad? Para que lo relacionemos un poquito con algo. El segundo menos el primero. Que esto mismo lo vas a estar estudiando en álgebra para la ingeniería, de cómo se define el vector entre dos puntos. Es el segundo punto menos el primero. Bueno, entonces podemos definir todo este segmento completo en la suma de estos dos segmentos. Bueno, entonces la distancia de este segmento se puede definir en x2 menos 0, ¿verdad? Considerando que la coordenada del origen vale 0. x2 menos 0. Entonces, para el segmento origen punto 1, pues va a ser lo mismo, pero ahora x1 menos 0. Y pues el segmento punto 1, punto 2, pues simplemente va a ser punto 1, punto 2. x2 menos 0, pues es x2,
Y aquí, y este va a ser de la misma manera, x1 menos 0, pues x1. Tenemos entonces esta ecuación de aquí. Si de esta ecuación de aquí despejamos, es decir, despejamos este segmento, x1 lo pasamos del otro lado restando, vamos a tener x2 menos x1. Bueno, aquí analizamos, digamos, de izquierda a derecha, ¿verdad? Teniendo como punto fijo el origen. Vamos ahora a analizar de derecha a izquierda, teniendo como punto fijo el punto 2. Desde el punto 2 hasta el origen. Lo podemos dividir desde el punto 2 hasta el punto 1 y punto 1 hasta el origen. Y de igual manera, esta de aquí, el segundo punto menos el primero, 0 menos x2. ¿Sí? Si de repente me voy muy rápido, ponle pausa al video y puedes revisar lo que acabo de explicar en la diapositiva pasada, ¿verdad? Que para calcular la distancia de un segmento, vamos a utilizar vamos a sacar la diferencia de el segundo menos el primero, ¿verdad? Este se va a quedar igual y aquí lo mismo, 0 menos x1. Entonces aquí vamos a tener 0 menos x2 menos x2. Esta distancia pasa igual y aquí pues vamos a tener 0 menos x1, entonces menos x1. Bien, voy a dejar solo este segmento de aquí. El menos x1 que resta va a pasar del otro lado sumando. Bueno, va a pasar del otro lado y luego se voltea la ecuación. Entonces tenemos x1 menos x2. Y entonces, pues sabemos que el valor absoluto de estas dos expresiones debe ser igual, ¿verdad? Porque es la diferencia. El valor absoluto de esas dos ecuaciones va a ser lo mismo. Entonces, la distancia de estas dos va a ser la misma. Es decir, estas dos, su distancia es igual. Es exactamente la distancia de este segmento y la distancia de este segmento es la misma. Bien. Bueno, entonces aquí ya vemos un primer enfoque de lo que vamos a estar trabajando con estas combinaciones de demostraciones y explicaciones. Bueno, en un siguiente video vamos a trabajar ya en algunos ejercicios para sacar distancias y coordenadas en una sola dimensión. Son algunos ejercicios sencillos, pero que hay que ir realizando.